Pero lo que sí quiero resaltar, eso no quita que se intente y se tenga que intentar una y otra vez, tratar de aplicar el DIH siempre. Porque si no, vamos a caer en un lodazal de deshumanidad. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a TEDE, a Transformación Digital de la Educación. Estamos en una temporada nueva, temporada 1 del 2024. Marce, ¿qué tal? Ángel, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Tiempo sin conversar. Tiempo sin conversar, exacto, tiempo sin conversar eso es una necesidad y además es muy importante porque hemos podido crecer y aprender muchas cosas en estas conversaciones, ¿no te parece? Sí, honestamente uno en conversaciones como estas se permite reflexionar más acerca de situaciones que le afectan y que uno decide ignorar consciente o inconscientemente. Entonces el sentarse a conversar hace que uno vuelva a conectarse con esa realidad que lo afecta a uno, aunque uno no quiera. Eso es cierto, eso es cierto. Y justamente el espacio que vamos a tratar el día de hoy es el espacio de Conversando el Futuro. Estamos en el primer episodio de Conversando el Futuro y vamos a tratar el tema de las guerras actuales y el derecho internacional humanitario. Es una, es un tema complicado, ciertamente, pero importante de tratar bajo el contexto y la situación que vivimos en el mundo, ¿no? Pero quiero iniciar con algunas aclaraciones, algunos conceptos, ¿de acuerdo? En primer lugar, lo que quiero plantearte, Marce, es que este tema del derecho internacional humanitario es un tema legal, es un acuerdo de los países, ¿no? Cualquier apreciación que tengamos sobre las coyunturas de guerra o de situaciones conflictivas que existen en el mundo, podemos tener matices o diferencias en nuestras percepciones, pero vamos a tratar de conversar en torno al DIH. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Muy De bien, acuerdo. muy bien. Comencemos primero definiendo qué es el DIH. Justo acá yo tengo una definición planteada por Mariana Chacón de la Universidad eh, Católica del Perú, y ella plantea esto. Ella dice que el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas que, por razones humanitarias, busca limitar los efectos de los conflictos armados a través de la protección de personas que no participan o ya no participan en las hostilidades y de los bienes civiles, así como de la limitación de los medios y métodos de combate. Recuperemos conceptos ahí, Marce. ¿Cuál es tu opinión de algunas palabras claves que he mencionado? Bueno, primero a mí me hace pensar mucho el, digamos, no sé si llamarlo condición o restricción. Mm. Habla de las personas que no participan o las que ya no participan de las hostilidades. Eso significa que, o sea, por definición estamos hablando de los civiles que están en el medio del conflicto. Eso también me indica que las personas que están en medio del combate, o sea, los ejércitos que están defendiendo los intereses de cada país, no son cobijados por el derecho internacional humanitario, dado que hacen parte del ejercicio de la hostilidad. Entonces uno dice, no sé si eso, honestamente lo hablo desde la perspectiva del ciudadano de a pie. Mm. Eso significa que ante una situación de conflicto se deshumaniza al ejército. No, no. El DIH prioriza a las personas no combatientes, ciertamente, pero hay ciertos principios que sigue el DIH, ¿no? Pero planteemos un poco de contexto también histórico. Am, Henry Dunant, que es el fundador, el comerciante fundador de la Cruz Roja Internacional, y bueno, ahora Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja también, Y el eh, cristal rojo también. y el Cristal Rojo, exacto, ¿no? Estamos hablando pues de mediados del siglo XIX, 1864 más o menos, ¿no? Y él planteaba el hecho de que en las guerras había muchos heridos y muertos en el campo de batalla y nadie los ayudaba, ¿no?
En algún momento él, con un equipo de voluntarios, recogía a las personas, independientemente de qué color de investidura de soldado eras, ¿no? Solamente era un ser humano que necesitaba ser atendido en ese momento, ¿no? Entonces, el espíritu del DIH es recuperar o por lo menos cuidar un sentido de humanidad en medio de una situación límite, ¿no? Ese es un poco el principio filosófico que hay detrás, ¿no? Pregunta, Marce, ¿se puede mantener algún grado de humanidad en una situación de guerra? ¿Realmente se puede lograr eso? ¿Qué piensas ahí? Honestamente, es una pregunta que puede ser respondida de diferentes maneras dependiendo de cuánto la dejes reposar en la mente. Mm, Pero en este momento y a partir pues como de la reflexión inicial que hicimos, eh, o sea, se puede sí. Sí, considero que el carácter, creo que la humanidad tiene un carácter inalienable. O sea, eso no se va a ver corrompido por cualquier circunstancia. El ejercicio, o digamos, el reconocimiento de esa humanidad en una situación de conflicto, en donde las personas hacen a un lado sus necesidades básicas, sus intereses básicos y anteponen los del ideal de la nación, el imaginario de la nación, puede que afecte esa visión de la humanidad, pero una vez se acaba el conflicto o una vez hay un espacio de receso, entra otra vez esa conciencia humana que hace del combatiente o del representante del país en el campo de batalla una persona con un conflicto moral. Te doy un ejemplo. En muchas, o sea, el estrés postraumático no solamente aqueja a los soldados, pero sí una grandísima parte de las personas que sufren de estrés postraumático fueron personas que estuvieron participando activamente de la guerra. mm, Hay ejércitos, como por ejemplo, bueno, toca citar ese porque son datos, las fuerzas, ¿cómo se llama? Las Fuerzas Armadas de Israel, el Ejército de Defensa de Israel, tiene una rata altísima de suicidios. Y quienes cometen esos suicidios son precisamente soldados que han estado en el campo y ellos son bastante activos, uno de los ejércitos más mejor preparados del mundo. Entonces uno dice, ahí, cuando ya uno no está en estado de supervivencia, cuando ya no está el pelear o, ¿cómo se llama esto? Pelear o huir, cuando uno ya no está en ese estado tan básico, ahí es donde empieza otra vez la conciencia de la humanidad a entrar en escena y decir, hey, estás hablando, estás dañando a una persona como vos. mm. Y ahí es donde empieza ahí, pues ahí es donde uno dice, el derecho internacional humanitario se olvida en el campo, pero se recupera después. Y eso hace que uno piense en que la humanidad o el sentido de la humanidad jamás se ha perdido, pero no lo priorizamos cuando sentimos que nuestra vida está en riesgo, cuando anteponemos nuestras decisiones, nuestros ideales, perdón, cuando anteponemos los ideales de la nación a los nuestros. Una de las cosas que recogía cuando investigaba el tema era que lo que se intenta con el DIH no es plantear normas que no se puedan aplicar, sino plantear normas que mitiguen el daño que ya se va a generar de por sí por la guerra. ¿De acuerdo? Entonces hay tres dimensiones que protege el DIH, ¿no? Una de ellas es la protección de los civiles. O sea, no se puede atacar a civiles. O sea, eso quebranta el derecho internacional humanitario, ¿no? Que, sí, y cuando hablo de civiles me refiero a personas pues no uniformadas, combatientes, ¿no? ¿De acuerdo? Sino civiles. Y el otro elemento, el otro principio es la protección de los heridos y los enfermos. Y acá no habla de militares o no militares, habla de heridos y enfermos, ¿no? O sea, si hay un combatiente que esté herido y que lo puedo sacar de la zona de conflicto, independientemente que sea de mi ejército o no, implica ya que ya dejó de ser combatiente y pasa a ser la condición de protegido por ser herido, ¿no? Es una segunda dimensión, darle los cuidados necesarios de heridos y o enfermos. Y la tercera dimensión es la protección de los detenidos, ¿no? De los combatientes cautivos o los civiles cautivos que son Prisioneros de detenidos, guerra. ¿no? O prisioneros de guerra, exacto, ¿no?
Y todo eso está por escrito en las convenciones de Ginebra. O sea, los convenios de Ginebra, ratificados en el año 1949, están ahí planteados, ¿no? Pero dirá, pero si en una situación de guerra, ¿cómo vas a plantear normas? Sí, pues, pero la situación de guerra se planifica desde niveles más altos, desde personas que están en la jerarquía de poder, ¿no? Que no están abajo en el terreno parándose con el otro, ¿no? Que ahí estamos en la situación más básica de supervivencia, ¿no? Si no te mato, me vas a matar, ¿no? Entonces las jerarquías de poder que tienen las cosas más frías y ven el panorama completo, deberían tomar decisiones más lógicas. Eso es un poco el intento, ¿no, Marce? Me hiciste recordar una serie de anime que se llama el Kengan Ashura. Es curiosa porque habla de cómo el comercio hizo que pues, los distintos comerciantes, buscando ser los principales proveedores de la corte imperial en Japón, Ujú. entraban en situaciones pues, de conflicto y donde había muertes y demás, pero ya se estaba saliendo de control, o sea, se estaba afectando gente inocente. Entonces tuvo que llegar el mismo emperador a regular el conflicto y decirles, mátense si quieren, pero en una contienda justa que no involucre a las otras partes. Todos dijeron, ve, pues sí. Y yo era como, ¿qué persona pone reglas? Pero tenía razón, digo, ustedes se quieren matar entre ustedes, no metan al resto de la gente. Y yo decía, es un principio, se ve muy básico, pero el derecho internacional humanitario básicamente está diciendo eso. Está diciendo, ustedes no deberían estar peleando, en primer lugar, Claro. no es necesario, hay otras vías, pero si consideran que esta es la única opción para ustedes resolver su conflicto, mátense entre ustedes, los demás no tienen la culpa. Y limpian al salir. O sea, Y limpian básicamente es al lo que salir. está diciendo. Sí, sí. Ahora, ahora llevándolo al mundo real, ¿no? Pues estamos hablando del mundo de las normas, ¿no? Estoy hablando de los convenios de Ginebra, de la creación del Comité Internacional de Derechos Humanos, ¿no? El 6R, perdón, el Comité Internacional de la Cruz Roja, 6R, y otras normas, ¿no? También. Pero si uno ve los videos de atacantes de Hamas, ¿no? Que se pusieron esas GoPro en la cabeza, en sus cascos, y atacaban a civiles. O sea, uno dice, ¿por qué voy a defender sus derechos? ¿No? O sea, mira lo criminal que está haciendo, ¿no? ¿No? O ves el otro lado de la moneda, ¿no? Ves la cantidad de destrucción por bombas de zonas civiles, de edificios civiles, ¿no? En Gaza, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿tiene algún tipo de sentido el VIH? ¿Qué piensas ahí? Me la ponen muy difícil. Me la ponen Difícil, muy ¿no? difícil porque es que justo quería poner en la mesa el tema del fundamentalismo como principal enemigo del sentido de la humanidad. Mm, Porque tenemos este ejemplo. Inclusive creo que lo mencionó Harari en su libro Sapiens, hablaba acerca de cómo la guerra se empleaba para ampliar territorio y una de las principales botines de guerra eran los prisioneros, a los cuales se buscaba denigrar como una forma simbólica de estar por encima del país enemigo. Pero pues ahí fue cuando dijeron la otra persona no es el presidente o el rey de la nación enemiga, así que ubíquese. Entonces, pensar en que hay una persona, un ser humano, que está atacando a otro y que está deliberadamente ignorando su sentido de la humanidad, su dignidad por el solo hecho de ser humano, y que está denigrándolo al punto de hacerle todas las cosas que le está haciendo, y que aparte lo registras, que eso lo queda como, o sea, estás mostrando que querés mostrar que te importa un comino la humanidad del otro. Entonces, hablar de la defensa o sea, apelar al derecho internacional humanitario cuando esas personas deben, digamos, rendir cuentas por las decisiones que tomaron, me resulta bastante complicado. sí, sí. O escuchar a un líder de la cúpula de poder israelí diciendo todos los gazatíes son responsables, sin diferenciar combatientes de no combatientes, ¿no? Sé que es difícil porque los terroristas se mezclan entre civiles, es un poco el acto de los terroristas, se mezclan entre civiles. En nuestro país pasaba eso, con Sendero Luminoso, ¿no?
Personas aparentemente civil se escondían entre civiles y de repente sacaban una coche bomba o atacaban a una base militar o una comisaría. Entonces, cuando el policía reaccionaba, veía a civiles, nada más, ¿no? Claro, también pasó en Colombia cuando en la época de Pablo Escobar, pasó bastante, es Claro. verdad. Entonces, bajo la realidad, si yo soy líder de un gobierno y dirijo un ejército, ¿cómo diferencia al combatiente de no combatiente? No es difícil, ¿no? Pero lo que sí quiero resaltar, eso no quita que se intente y se tenga que intentar una y otra vez, tratar de aplicar el DIH siempre. Porque si no, vamos a caer en un lodazal de deshumanidad. Ese es el riesgo. Es cierto que es difícil, es cierto Sí, que es difícil, ¿no? es muy Pero difícil. no podemos perder de vista. Cierto. Ahora que mencionas lo que dice, lo que mencionaste sobre todos los gazatillos son responsables, eso me recuerda ese dicho que está en las escrituras. Lo digo digo las escrituras porque no recuerdo si se habla del Antiguo Testamento o si pasa a estar en el Pentateuco, no recuerdo muy bien, pero básicamente dice que los derechos de los padres caerán sobre los hijos. ¿A qué voy? El asunto que ocurre en la Franja de Gaza en este momento es un conflicto que lleva años, desde la Segunda Guerra, desde el establecimiento del Estado sionista en los 40. ¿Sí? Te interrumpo aquí, Marce. Hazle una Dime. pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa para nuestra promoción y volvemos con tu idea, para De que la una, desarrolles con calma, ¿no? de A una. la pausa entonces. Cada individuo es un nodo en la red social que da forma a nuestra realidad colectiva. Asociación Iberoamericana de Sociología y Estudios Sociales, donde miramos más allá de las apariencias y a comprender las complejidades de la sociedad. Una buena educación cultiva mentes curiosas y resilientes, listas para enfrentar los desafíos del mundo en constante evolución. Tejidos TEN Colombia, el puente que conecta el presente con el futuro, inspirando a las próximas generaciones a alcanzar lo inimaginable. Listo, estamos regresando, ¿no? Estamos regresando en esta conversación tan entretenida, tan amena, tan educativa también. Y justo, Marce, te había interrumpido sobre cómo concibes este proceso histórico de la guerra que ocurre ahorita entre Gaza, la Franja de Gaza y Israel, ¿no? Cuéntanos. Quiero aclarar, yo no soy una estudiosa del conflicto palestino-israelí. Mm. Yo no soy una estudiosa del tema ni nada por el estilo. Así que es muy probable que estén faltando muchos elementos que personas dedicadas a ese estudio sí los conozcan. Lo aclaro para que después no digan, ay, es que Marcela está diciendo. De una vez lo dije. Y si se Correcto. quieren quejar, están en todo su derecho. Pero bueno, lo que decía es, cuando mencionaban que todos los gazatíes son responsables de lo que sea que esté pasando y por eso ellos deben, o sea, por eso justifican la falta de, y voy a utilizar la palabra misericordia en eso me recuerda cuando en las escrituras, no recuerdo si es del Antiguo Testamento o si nos adentramos en la Torá, que viene siendo el Pentateuco cristiano, dice que los pecados de los padres caerán sobre los hijos. ¿Cierto? Entonces, si recordamos que el conflicto de la Franja de Gaza viene desde los 40, desde que se estableció el Estado de Israel, desde que se estableció la República Sionista a través desde el discurso de Teodoro Herzl, eh, básicamente lo que dijo esta persona es que las personas que están ocupando la franja en este momento son los descendientes de aquellos que estuvieron ahí quitándoles el territorio a los judíos. Ahora bien, la ocupación de Israel y el conflicto con Palestina tiene raíces en las antiguas escrituras. No es algo que estemos diciendo pasó por, no sé, cualquier cuestión comercial, económica, política, no. La justificación está en las escrituras, las que, digamos, tienen que ver con la ideología, la religión de la comunidad, ¿sí? Y ahí es donde yo me atrevo a decir que ese tipo de decisiones que están buscando denigrar el carácter humano de los civiles, los no combatientes, simplemente utilizan un trasfondo
histórico religioso, queriendo decir que eso está por encima del derecho humano. Y eso me lo considero extremadamente peligroso. Es extremadamente peligroso porque es el negar la dignidad de cada uno buscando algo superior de lo cual no tenemos evidencias, pero que sin duda alguna, si fuera superior y conociera el valor de la humanidad, no buscaría su declive de esa forma. Claro. En una dimensión está la pugna entre lo secular, ¿no? Y lo creyente, ¿no? Cómo te Sí, puedes fanatizar sobre una idea de la religión, ¿no? Eh, Uno puede ser creyente, pero no necesariamente debe ser fanático, ¿no? Son extremos, ¿no? sí. Y es Hay ejemplos de peligroso. personas, por ejemplo, perdón, hay ejemplos de personas que son ortodoxas y no son sionistas. Ah, No le encuentran el sentido. Así como hay personas que no son observantes, pero son sionistas. Entonces ahí uno dice, realmente el trasfondo se ha perdido y entonces se han como acomodado ciertas porciones de la historia para justificar ciertas acciones de un Estado. claro. Ahora, el DIH nace como acuerdo internacional de los estados, de las naciones, dentro del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y también se menciona que eh, aquellos estados que no pueden ajusticiar, llevar a la justicia a aquellos que infringen el DIH, ¿de acuerdo? Líderes de ejércitos generales, ¿no? Estos que no pueden ser atrapados por los crímenes de guerra que cometen, aparece la Corte Penal Internacional, ¿no? La que está en Países Bajos, ¿no? Y esta Corte Penal Internacional, como acuerdo de los países del mundo, puede llevar a justiciar a aquellos que han cometido crímenes de guerra, ¿no? Y esto nace un poco de los juicios de Nuremberg, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? O sea, es un poco la evolución como humanidad, de decir, oye, hay que ponerle límites a las cosas, ¿no? Es cierto que es justificable defender tu país, defender tu territorio, defender el ataque que estás recibiendo, pero ahí a exterminar, ¿no? Y de ahí a generar un genocidio somalí, por ejemplo, ¿no? Como ocurrió en Ruanda, ¿no? O lo que podría para algunos estar ocurriendo en Gaza, ¿no? O sea, ya, ya es transgredir, ¿no? Las cosas. Sí, o el holocausto judío o el holocausto armenio, por ejemplo. Claro. Claro, claro, ¿no? En el caso peruano, el ir a una comunidad y como no tengo inteligencia en la zona para identificar al agresor, al combatiente senderista, masacro a toda la comunidad, porque sé que uno de ellos es senderista. Y eso es de locos, ¿no? Pero eso ocurrió en mi país, por ejemplo. En mi país ha ocurrido eso, ¿no? Y actualmente el expresidente Fujimori está siendo enjuiciado por ese caso de hace tantos años, ¿no? Este, y no sé a qué llegará, pero está en juicio oral en este momento, ¿no? Entonces, por lo menos acá está funcionando el sistema. Pero si no lo hubieran podido apresar al presidente Fujimori, probablemente la Corte Penal Internacional lo estuviera enjuiciando en este momento, ¿no? Entonces, el sistema tiene que funcionar y tenemos que hacer que funcione, ¿no? Palabras finales, Marce. Reflexiones finales sobre la importancia del derecho internacional humanitario. ¿Qué piensas? Básicamente, el derecho internacional humanitario ha hecho que no estemos extintos en este momento. Sí, Sí, porque sí, en realidad el derecho internacional humanitario es el que le ha puesto freno al sentido, no lo voy a llamar, pues no, sentido no es la palabra adecuada, es básicamente el que le ha recordado al ser humano su carácter racional y su carácter emocional. Cuando nosotros en un estado de supervivencia olvidamos que el otro es un par, que es alguien que puede estar en nuestra posición en ese momento, eh, cuando lo olvidamos, sí necesitamos un recordatorio que sea escrito, un recordatorio formal. Básicamente, el derecho internacional humanitario es la ética de los países. ciertamente. Hemos estado en el tema de las guerras actuales y el derecho internacional humanitario. Es un tema para hablar muchísimo más, ¿no? Ni Marcela ni yo somos expertos en el tema. Solo somos dos personas que nos juntamos y conversamos sobre estos temas de interés y espero que para todos ustedes también sea de mucho interés. Así que nos encontramos en un siguiente episodio, Marce.
Chao, chao. Bye, bye.